confirman si están viendo mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, les ruego aquí mucha atención, mucho entendimiento. Vamos a hablar sobre catálisis homogénea y acidez. Vamos a cubrir una parte de la catálisis homogénea muy importante porque está dentro del contenido. Si bien gira lo que hemos hecho alrededor de catálisis heterogénea, debemos hablar de la catálisis homogénea también y dentro de eso hablar de la acidez de las reacciones catalíticas. Vamos a empezar por representar un catalizador. Ustedes me imagino que ya todos vieron cinética, ¿cierto? ¿O aquí hay alguien que no haya visto cinética? O yo, pues, podemos contar que ya todos la vieron. Supongo que sí. Pues ya pasaron por catálisis o qué. Por cinética. ¿O hay gente que no? Sí, ya creo que todos, ¿no? No sé. Pues el silencio dirá que sí. Parece que sí. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tomar ejemplos de catálisis homogénea para plantear leyes de velocidad. Era lo que les hablaba la clase pasada. Con eso necesito tener bastante entendimiento sobre cómo plantear modelos cinéticos, leyes de velocidad, expresar leyes de velocidad en función de concentraciones de especies que yo necesito. Y esta esa parte que me acuerdo que Erika también que Erika lo presentó, que era la parte de las reacciones y bueno, los modelos, y lo que les pedía yo de las asignaciones, para que realmente montemos la cinética, la catálisis desde un punto de vista cinético, desde modelos. Entonces vamos a empezar por definir un catalizador dentro de ese esquema de reacción catalítica, dentro de esas leyes de velocidad. Les pido que estén muy concentrados. Durante la clase les voy a pedir tareas, ¿cierto? Les voy a poner, em, vamos a hacer una actividad que es que yo voy a pedir unas tareas dentro de la clase y necesito que estén atentos. La forma en que voy a pedir las tareas va a ser al azar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Zambrano, ¿cómo te quedó el modelo? Envíame al WhatsApp la solución de lo que les voy a poner. Entonces necesito que cada uno esté con una hojita para enviarme la solución. Voy a pedirles unas tareas muy cortas de 5 minutos y eso se va a basar en lo que yo voy a ir explicando. Entonces yo voy explicando y te voy a preguntar a ti y si tú aciertas la respuesta te voy a dar un 5 en la parte de los quizzes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. La forma en que voy a llamar a las personas es totalmente aleatorio, ¿cierto? Y necesito que si no está pendiente, o sea, si la persona no me entrega nada, pues ahí también castigo. Entonces tenemos que estar sintonizados como voy a plantear la ley de velocidad, hagan todas las preguntas posibles y con esas preguntas es que voy a dejar los ejemplos. ¿Está claro las reglas del juego, muchachos? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿No? Bueno, pues ya como callados. Se quedaron enamorados del fin de semana. Entonces, la definición de un catalizador es una sustancia que tiene las propiedades que vamos a ver. Bueno, las que ya hemos revisado hasta el cansancio. Incrementa la velocidad de una reacción sin afectar la posición en equilibrio. Promueve otra ruta de reacción con una energía de activación que debe ser menor a la ya existente. ¿Cierto? Eso se llama un nuevo mecanismo y no se consume durante la reacción. Ahora, en una reacción homogénea, ojo acá, en una catálisis homogénea no se consume el catalizador durante la reacción. La pregunta aquí entonces, ¿cuál es la diferencia entre una reacción catalítica homogénea y una reacción química normal? ¿Qué me dirían ustedes? Repito, ¿cuál es la diferencia entre una reacción química común y corriente en fase líquida y una reacción catalítica, sabiendo que la reacción catalítica homogénea aporta grupos a la reacción? O sea, ¿cómo se puede diferenciar qué es un catalizador? O sea, por ejemplo, A más B produce C. Esto es una reacción en fase líquida. ¿Por qué esto no se llama una reacción catalítica, muchachos? Si es que sin la presencia de Porque B no existiría. porque el ¿Cómo? catalizador no está influyendo en la reacción. Pero es que la definición, mira, la definición de un catalizador es que es una especie que aumenta la velocidad de la reacción. Entonces yo te pregunto,
porque B en este caso no es un catalizador. Si B, sin B no hay reacción. Sin B no Se se están Porque no produce. está formando C. saliendo en los productos, ¿no? ¿Por qué? No lo tenemos en los No productos. lo No tenemos en los hay- productos. o sea, ella debería reaccionar y al mismo tiempo Correcto. debería volverse a formar para salir como un producto. Perfecto. Esa es la gran diferencia entre un catalizador y una reacción. No te que alguien entró. Entonces, por ejemplo, si A, que está en fase líquida, reacciona con B, lo normal para que B sea un catalizador sería que se formara o que saliera B y el producto, ¿cierto? Si la reacción fuese A más B produce C, pues B no sería un catalizador, B sería un reactante. Recuerden que estamos en catálisis homogénea, estamos mirando las diferencias. Entonces un catalizador no se consume durante la reacción, aunque puede cambiar de identidad química a otra y viceversa. ¿Qué significa eso? Observemos el esquema que está ahí de ejemplo. A más un catalizador llamado X produce C en una reacción de equilibrio. C, en este caso, esta reacción, se ve que el catalizador se está consumiendo, ¿cierto? Pero después C pasa a otro proceso donde C reacciona con B y produce M, N y X. ¿Qué significa que X haya salido en los productos? Que X pasó a llamarse C, se transformó, ¿cierto? Y después se volvió a transformar en X. O sea, el catalizador pasó por C y después volvió a ser X. Entonces vemos que la definición se ajusta. El catalizador no se consume durante la reacción porque globalmente no fue consumido, pero puede cambiar de identidad química. Cambió de ser X a ser C y de ser C a otra vez ser X. Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden identificar un catalizador en reacciones homogéneas. Es una especie que cambia de identidad química, aporta energía de activación y se puede regenerar. Ahora bien, profe, es que hay especies en química homogénea que se pueden regenerar, entonces son catalizadores. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cuáles son los cambios que sufren? Y sobre todo, ¿cómo me doy cuenta que X también es un catalizador? Pues resulta que las reacciones catalíticas suceden tanto catalíticamente como no catalíticamente. Les voy a poner este mismo ejemplo. A más el catalizador produce C y bueno, C más B produce M más N. Esta reacción es una reacción catalítica homogénea o es una reacción catalítica independientemente de la fase. Pero esta reacción también sucede en ausencia del catalizador. Por ejemplo, A puede producir C y C más B puede producir M y N. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre los dos conjuntos de reacciones? Pues que una son catalíticas y la otra no catalítica. Obviamente que la catalítica tiene una velocidad de reacción mayor, ¿cierto? Alcanza una conversión máxima más rápido, mientras que la no catalítica es más lenta. O sea, lo que quiero decir con esto, ingenieros, es que un catalizador no significa la diferencia entre suceder y no suceder una reacción. Un catalizador te aumenta la velocidad de reacción, te permite alcanzar las conversiones máximas más rápido, pero la mayoría de esas reacciones catalíticas también suceden de manera no catalítica, solo que suceden más lentamente, pero ellas están presentes. Entonces, esa es otra forma de ver e identificar si una especie es un catalizador o no. Primero, se regenera o sufre transformaciones químicas, pero al final no se consume. Y dos, en ausencia de esa especie, la reacción también se da, solamente que se da, o sea, se tiene que dar exactamente igual, tiene que formar los mismos productos, solamente que se deben generar de manera más lenta. Entonces, la reacción catalítica es la forma mejor de hacer la reacción y la forma no catalítica pues es la peor forma de hacerla o es la forma más mala entre las dos, pero la reacción no catalítica también sucede. Listo, quiero que tengan eso presente. ¿Entendido hasta ahí, ingenieros? ¿Todo bien? ¿O voy rápido o no? Voy apenas. Entonces, lo que vamos a hacer es traer unos casos reales de estudio y entender de dónde salen las leyes de velocidad, qué significan los intermediarios reactivos. Por ejemplo, C viene siendo un intermediario reactivo de acá, ¿cierto? Entonces vamos a analizar reacciones de más de un solo paso, o sea, reacciones
no elementales, reacciones elementales, todo dentro de la fase homogénea. Vamos a plantear leyes de velocidad y es donde van a ir mis preguntas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Puedo seguir? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, sí. parece que todo bien, sí. Listo. Entonces, ¿ustedes vieron cinética catálisis hace cuánto tiempo? ¿El semestre pasado, creo? ¿O el antepasado? Más o menos regáleme en ese dato. Unos Catálisis el 3. pasado. Cinética, cinética. ¿Cuántos? ¿Unos tres? Sí. Unos tres le habrá Cambiando tocado este. con Daisy. ¿O sí? ¿O con quién la verdad? Sí, señor. Y los demás, Erika, A mí me tocó Natalie, con Ana. con Ana, bueno, está recién. Natalie, Robert, Robert menos que también la vio con Daisy. Con Ana. Ah, con Ana, Laura, Laura, ¿estás por ahí? Sí, profe, yo también ahí con Ana. Bueno, está reciente, supongo que aprendieron muy buena cinética ya. Entonces vamos a utilizar esos criterios para plantear leyes de velocidad. Antes de empezar con las leyes de velocidad, pues recuerden que hay dos tipos. Hay velocidad, o sea, la ley de velocidad expresa lo siguiente. En una reacción química, usted puede plantear una ley de velocidad en función de cualquiera de las especies, para reactantes o para productos. Reactantes, productos. Entonces esa ley dice que la velocidad de reacción o el cambio de la concentración de una especie, por ejemplo aquí la de A, con respecto al tiempo en una reacción en equilibrio debe ser igual a cero. Ese es el principio de, ¿cómo se llama eso? El principio de igualdad, no, el principio de equilibrio, creo, ahorita miro, creo que tengo el nombre por ahí, que dice que una reacción va a llegar a un equilibrio. Una reacción de equilibrio se le conoce precisamente porque siempre hay una velocidad de reacción directa, que es la reacción de transformación de reactivos a productos y viceversa. Es una reacción que va y viene. ¿Cómo se llama el principio del equilibrio de esto? Pues el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Supongo que lo vieron en química y si no lo vieron en química los tumbaron. No mentiras, ahí en química lo explican, el equilibrio químico. Entonces, si la reacción alcanza un equilibrio, pues el diferencial de concentración de una especie con respecto al tiempo, pues se hace cero. Ella llega a un punto donde tiene una concentración en el equilibrio y esa concentración en equilibrio no va a cambiar por el tiempo. Entonces uno puede plantearla de dos maneras, la velocidad de formación de A o la velocidad de desaparición de A y pone el negativo aquí antes del diferencial. Y el mismo criterio, la desaparición de A indica cómo A está desapareciendo en la reacción y de diferencial de A en el tiempo se representará cómo A se está formando en el tiempo. En el equilibrio ambas expresiones deben ser igual a cero porque no debe haber cambios si no estás en el equilibrio. De esa manera vamos a plantear leyes de velocidad para casos reales que existen acá. Y ahí es donde voy a llamar y voy a poner las actividades. Si ustedes están de malas, si le pregunto y no lo tiene, pues se va a ganar ahí una nota no tan buena, como por ejemplo si lo tiene, o lo tiene casi bien, o bueno, dependiendo del número de errores. Bonito que todos estén sintonizados acá. Entonces esto ya lo sabemos, entonces una especie catalítica pues me reduce la energía de activación y eso lo hace a través de otro mecanismo, es otra forma de hacerlo. Yo les decía el típico caso donde usted estaba acostado en la cama y tenía que ir a hacer una vuelta, pues usted le daba pereza levantarse. No sé, suponga que se levantó el domingo de puente y usted estaba en su cama y quería, no sé, leer algún libro, empezar a hacer algo y usted dijo, ay, quiero pararme y no se para. Entonces, si llega alguien y lo levanta a la fuerza, esa persona le está dando a usted otro mecanismo diferente. El mecanismo obviamente es diferente porque el mecanismo normal es que usted se apoye en la cama y se levante con sus propios medios. El mecanismo que le ofrece a la otra persona que actúa como un catalizador significa que lo agarra de los brazos, imprime fuerza sobre su cuerpo y lo levanta.
De esa manera, usted el gasto energético que tuvo que hacer para levantarse se disminuye muchísimo porque quizás usted solamente tuvo que inclinarse y ya. Hubo un gasto energético, pero obviamente mucho menor al original. Y el mecanismo de reacción se dice que es diferente porque el mecanismo de acción por el cual que usted se levantó pues es diferente porque alguien lo levantó. Es un mecanismo diferente que obviamente levantarte tú mismo. Claramente sus criterios ya están establecidos y sabemos que la energía de activación en la etapa determinante, que es la de los intermediarios reactivos, que es la parte, la energía más alta en el domo, en la curva de reacción, pues podemos ver ahí en la imagen una curva roja y una curva azul. La curva azul evidentemente presenta una energía de activación mucho menor y nosotros sabemos que si logramos pasar ese pico máximo de energía de activación, la reacción se irá hacia los productos. Si nosotros no logramos pasar ese pico de energía de activación, la reacción o los reactantes se devolverán a su estado original. También les expliqué eso con el ejemplo de una persona que lanza una pelota a una colina. Si no supera la parte superior de la colina, la pelota se le devuelve. Si la puede superar, la pelota sigue hasta el otro lado de la colina. Entonces, eso es una energía, eso es la acción de un catalizador en un diagrama de energía con transcurso de la reacción. En términos de conversión y concentración, pues pasa lo mismo. Una reacción X puede llegar a una concentración o una conversión máxima determinada. Entonces, como yo les decía antes, las reacciones con catalizador y sin catalizador suceden al mismo tiempo. O sea, el hecho de que tú catalices una reacción no significa que la reacción por la vía no catalítica también se te dé. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que una reacción con catalizador alcanza la conversión máxima más rápidamente. Por ejemplo, aquí en la imagen superior de la parte derecha, en azul, se ve que la conversión la conversión máxima con acción del catalizador pues se va a alcanzar en un menor tiempo. Podemos ver que la primera etapa de la reacción es alta y se alcanza la conversión máxima. La conversión máxima no depende del catalizador. Obviamente que el hecho de que tú catalices una reacción no significa que tú vas a lograr prolongar una reacción. Un catalizador es algo que te ayuda en cuestión de tiempo, te permite reaccionar más rápido y la velocidad se ve reflejada en una conversión máxima. No todas las reacciones son 100% directas. Algunas reacciones alcanzan un punto máximo y por algunos aspectos físico-químicos de ahí no avanzan. Saturaciones, cambios de estado, reactivo límite, alguna cuestión. Pero una reacción, no porque tenga un catalizador, significa que ya va a prolongar su existencia. Simplemente va a alcanzar ese estado de máxima conversión más rápidamente y eso es lo que se ve en la imagen, en la primera imagen. El catalizador te permite alcanzar la reacción, la conversión máxima en equilibrio, pero eso no significa que la reacción no catalizada no esté participando. Esa reacción es más lenta, pero pues también llega a una conversión. Ahora, en términos de concentración, pues claramente esta es la conversión, la concentración probablemente del reactivo límite, o sea, es el que determina el avance de la reacción. Entonces, esto podríamos decir, no hay una reacción hipotética, pero digamos que A más B produce C. Entonces, claramente las concentraciones de A y las concentraciones de B se van a reducir. Ahora bien, como es vamos a suponer que está hecho en función de A, pues A se va a consumir si es una reacción catalizada por alguna especie. Entonces, esa reacción catalizada permite que con el catalizador la concentración en el equilibrio de A se alcance más rápidamente. Como A es un reactivo, evidentemente la curva va a ser descendente. Y el punto máximo o mínimo de concentración de A se va a alcanzar más rápidamente con respecto a la reacción que no lleva el catalizador, que es más tardía. Entonces, eso es la mismo de lo mismo. Básicamente lo que trato de decir aquí, muchachos, es que las dos reacciones, tanto catalítica como no catalítica, compiten. ¿Y eso qué incidencia tiene? Pues a la hora de montar un modelo cinético, yo no puedo ignorar la reacción no competitiva de la no catálisis, que es más lenta, que no me interesa tanto, pero está ahí. Y cuando yo plantee modelos cinéticos, debo incluirla. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo en orden? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a llevar estos conceptos o vamos a abrir el tema de la cinética con la catálisis homogénea. Entonces, ustedes ya saben muy bien que una reacción catalítica homogénea se lleva a cabo en una sola fase, ya sea gaseosa o en fase líquida.
Dos, saben que que una de las ventajas que tiene esta reacción es que tiene ausencia, entre otras ventajas, de efectos de envenenamiento. Básicamente, la actividad catalítica está determinada por los grupos reactivos que puede otorgar. Y al ser una reacción que no se puede impedir básicamente bajo ningún criterio, no hay envenenamiento ni nada parecido, pues la reacción depende de cuántos grupos reactivos esté aportando el catalizador. Uno de los inconvenientes pues, de esta catálisis homogénea, ya saben que es separar el catalizador del medio reaccionante, porque a pesar de que lo puedas regenerar, pues un catalizador diluido en una reacción química de su misma fase, pues es muy difícil de separar. O no es que sea muy difícil, es que es más tedioso, o bueno, utilizar el mismo tipo de adjetivo, es costoso. No es difícil en algunos casos, pero es costoso. Separar un catalizador que está diluido en un producto químico representa un gran reto. Puede ser que tú estés muy tranquilo porque te permite la reacción química de una y permite lo que tú quieres llegar como producto, pero a la hora de separarlo no es tan sencillo y ahí es donde generas un problema. Entonces eso es como una ventaja y desventaja y la primera definición, pues como lo digo, es una parte en términos de fases. Creo que ustedes en reacción homogénea y heterogénea ya están demasiado entendidos con eso. Creo que no hay necesidad de puntualizar más sobre ello. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestro primer caso ilustrativo. Ojo que tengo la lista en mano y ahí es donde voy a hacer ¿cómo le llaman ustedes a una rifa? ¿Una tómbola? Bueno, no sé. Donde voy a llamar a una persona y esa persona me tiene que dar la respuesta. Si no es así, pues le damos la oportunidad a otra persona y vemos cómo nos vamos de puntos hoy. Entonces, nuestro caso ilustrativo. Póngame mucho cuidado porque voy a escribir una reacción paso a paso. Si usted no la entiende, si usted se traga algún pedazo, pues probablemente el modelo no le vaya a dar. Entonces, necesito que me pongan mucho cuidado acá. Entonces, nuestro caso ilustrativo se llama descomposición del ozono al oxígeno. Les voy a contar historias acá sobre reacciones químicas. Resulta que el ozono tiene una propiedad que es su descomposición. El ozono, que tiene fórmula O3, puede descomponerse a oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno y el ozono pues están presentes en nuestras capas protectoras, eso se llama la capa de ozono, y ese ozono tiene esa propiedad de descomponerse a oxígeno y el oxígeno tiene la propiedad de sintetizarse a o de convertirse a ozono. Resulta que esta reacción se da en fase gaseosa, evidentemente, pero resulta que esa reacción, así como la ven, es muy lenta. Es una reacción que no es espontánea. Bueno, quizás sí es espontánea, pero lo que quiero decir es que es muy lenta. Y resulta que esa reacción la cataliza otro gas que, como se dan cuenta en el caso ilustrativo, se trata del bromo molecular, lo llama efecto del bromo molecular sobre la descomposición de ozono. Resulta que el bromo molecular llega y dice lo siguiente. El bromo molecular hace un rompimiento homolítico. Ustedes vieron química orgánica hace rato. ¿Qué es un rompimiento homolítico? ¿Se acuerdan? ¿O cómo se llama? ¿Sí vieron química orgánica todos? Una química orgánica decente, ¿o qué? Sí, el rompimiento hemolítico es cuando hay una ruptura de electrones y cada uno tiene un electrón. Exactamente. Bueno, cuando se rompe un enlace covalente, muy bien, y cada uno toma un electrón, por eso se llama homolítico. Si fuera diferente sería heterolítico, ¿sí? Entonces es como una repartición. Entonces el bromo molecular llega y sucede su rompimiento homolítico. Entonces se forman estos intermediarios reactivos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esos intermediarios reactivos son muy reactivos o son poco reactivos? Una molécula con un electrón por ahí volando. Son inestables, ¿Y eso qué significa? que son muy reactivos. Que son muy... Puede dar un sitio activo, ¿no? No, esto no tiene que ver con sitios activos. Estamos en catálisis homogénea, aunque si usted se refiere por sitio activo, si se refiere a la propiedad de formar un enlace, pues entonces sí. Sí, a la propiedad. Listo. Entonces sí, son muy reactivos,
Y son tan reactivos, muchachos, son tan, pero tan reactivos que en la industria, cuando tú tienes formación de intermediarios reactivos o de compuestos activados, así como estos, esos son tan reactivos que te reaccionan incluso con las paredes del reactor, se pegan a las paredes del reactor. Son sustancias que son muy inestables, pero muy inestables, buscan completar ese octeto, buscan aparear ese electrón tanto que con lo que vean, pues le entran, ¿sí? Entonces, pues el primer paso es que obviamente el bromo molecular sufre un rompimiento molítico, esa es una reacción irreversible y eso sucede a una velocidad, a una tasa que la vamos a llamar K1. Se forman dos intermediarios dos compuestos activados o dos intermediarios muy reactivos que son el bromo, ¿sí? Y resulta que pues esos bromos se ponen en contacto con el ozono y ahí es donde empieza a suceder la reacción. Entonces, llega un bromo y ataca o es atacado por el oxígeno, ¿cierto? Y el ozono, disculpen, y se forma otro intermediario que se llama óxido de bromo. Aquí está, es otro intermediario muy reactivo. Y adicionalmente, como el oxígeno se separa del ozono para formar el óxido de bromo, pues como subproducto nos queda el oxígeno molecular. ¿Listo? Entonces se nos forma otro intermediario también reactivo, como es el óxido de bromo. Y ahí se nos forma nuestra primera moleculita de oxígeno. Recuerden que dos moléculas de oxígeno de ozono deben formar tres moléculas de oxígeno. Entonces la primera es la que les formo. Entonces tenemos que ya un bromo reaccionó. Falta el otro bromo y el óxido de bromo. Entonces el óxido de bromo reacciona con la segunda molécula de ozono, aquí ya van dos, y forma bromo y forma dos moléculas de oxígeno. Aquí hay otras dos moléculas de oxígeno. Este bromo que quedó ahí todavía tiene la capacidad de reaccionar y reacciona con la otra molécula de oxígeno, de ozono, perdón, y me forma óxido de bromo. Entonces, en total tenemos lo siguiente. El mecanismo de reacción se da en estas etapas. Observemos lo siguiente. Rompimiento molítico, el primer bromo con el primer ozono forma el primer oxígeno. El nuevo intermediario reactivo de óxido de bromo reacciona con ozono y me forma dos moléculas de oxígeno al mismo tiempo y otra molécula de bromo, y esa molécula de bromo restante que se formó adicionalmente reacciona con otra tercera molécula de ozono y me formó óxido de bromo. Profe, usted me explicó que la reacción se da únicamente entre dos moléculas de ozono porque hay otra tercera molécula de ozono, porque al igual que en todas las reacciones químicas hay reacciones no deseadas. La reacción de descomposición del ozono al oxígeno se da en presencia de bromo, pero además de esa reacción, también hay otra reacción no deseada que es la formación de óxido de bromo, que es la reacción número 4. Entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre ese mecanismo de reacción? Analícelo un momento, cópielo, porque de ahí voy a hacer algunas preguntas. Miren si no está claro, que falta algún reactante, falta algún producto, ustedes me dirán. Miren que aquí aparecen las tres moléculas de oxígeno para formar el 3. Aquí reacciona con ozono, dan los dos. Y la tercera Profe, reacción es una reacción no deseada, señor. en el K3, el BR es el Sí, bromo, perdón, sí, le falta falta el eso, puntico. Ajá. ok. Sí, señor, faltó el puntico ahí en la edición del... ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese mecanismo? ¿Está claro? Parece que sí, ¿cierto? Entonces... espérate, yo voy descargando la lista.
Entonces, vamos a hacer un viejo recorderis sobre cinética. Bueno, no deberíamos, pero lo voy a hacer rápidamente. Por ejemplo, vamos a hablar de la reacción A más B produce C. Si yo les digo que planteemos la velocidad de desaparición de A, ¿cómo quedaría? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se expresa eso? Pero no recuerdo bien, pero creo que sería la constante por la concentración de C. La constante, ¿cómo repite, Jimena? Bueno, sería la constante de equilibrio, ¿sí? Sería K1 por la concentración de A por la concentración de B menos la constante 2 por la concentración de C. Correcto. Entonces, ¿qué se expresa aquí? Si usted quiere expresar la desaparición de A, debe indicar los términos que favorecen la desaparición de A. A está cambiando a razón de K1 cuando reacciona con B. O sea que si yo expreso la velocidad de desaparición de A, digo K1 por la concentración de A por la concentración de B. Ahora, este término K1A por B representa la velocidad de desaparición de A, pero observen que es una reacción en equilibrio, o sea, es una reacción que va y vuelve. Como yo estoy representando lo que favorece la desaparición de A, aquí antes de K1 pues va un signo positivo, pero resulta que A se forma a partir de C, porque la reacción es reversible, ¿sí ven? Entonces, si yo formo A, va contrario a desaparecer A. O sea, si yo digo, ¿cuál es la velocidad de desaparición? Pues todo lo que me haga formar A es algo que me frena la desaparición de A. Si yo quiero consumir A y al mismo tiempo se me está generando, pues esa velocidad de generación va contraria a la velocidad de consumo. Es entendible, ¿cierto? Si usted se está tomando una gaseosa y al mismo tiempo alguien le está generando gaseosa, pues esa velocidad de generación de gaseosa va contrario a su velocidad de consumo. Entonces, para expresar la velocidad de consumo de A, pues coloco el término de consumo, pero le resto el término de formación de A, que cambia como o va variando con K2 concentración de C. ¿Entendido? Vamos a ver. Vamos a hacer otro. ¿Cómo expresar? En ese caso se podría poner positivo y multiplicarla por las concentraciones de A y de B. ¿Cuál? K2, ¿Cuál, perdón? K2. ¿Por qué poner la positiva? Para multiplicarla en vez de la concentración de C por la concentración de A y B. En vez de esta, pues expresarla, o sea, ¿lo que quieres decir es expresarse en función de A y B? Sí. Sí, también se podría hacer. Pero, la cuestión que le recomiendo acá, Robert, es que usted la exprese de esta manera porque precisamente lo que vamos a hacer es esto, sustituir aquellas especies que sean muy complicadas de conseguir. Por ejemplo, en este caso es un caso hipotético, A y B y C, no sabemos qué especies son, pero hay casos, Robert, donde las concentraciones de algunas especies son muy difíciles de determinar y lo mejor sería expresarlas en función de los reactivos o en función de productos que yo pueda medir. Eso lo vamos a ver, listo, pero sí, señor, claro que sí se puede, Robert. Y K2 pues, puede ser expresado en función de cada equilibrio, porque cada equilibrio es K1 sobre K2. Eso se puede hacer. O sea, eliminar términos que usted de pronto en la vida real no puede eh, medir. Vamos a hacer otro caso ahí rapidito. ¿Cómo expresaría yo la formación de C? Es una persona diferente a Robert, que ya Robert tiene claro cómo es.
¿Cómo expreso la velocidad de formación de C? Sería lo contrario, profe. Decir menos K1 por concentración de A y B y más K2 por la concentración de C. Correcto. Entonces, C, lo que estoy preguntando aquí al ponerle signo positivo es, ¿cuál es la velocidad de formación de C? Obviamente que esto está igual, aquí me falta igual a 0, que esto en el equilibrio es igual a 0. Entonces, C se forma a razón de qué? C se forma a razón de A, B. Entonces, C se forma a velocidad de... ¿Yo dije al contrario? No, no sé. Yo que le respondí que sí estaba bien, pero creo que me lo dijo, me dijo usted lo inverso. Pero no Sí, se supone que no. da positivo K1. Sí, yo te dije como que es cierto, pero tú me dijiste que K1 es negativo. No, no es cierto. Entonces, la velocidad de formación de C se forma a partir de K1 por la transformación de A y la transformación de B. O sea, la reacción directa favorece la formación de C. Como yo estoy preguntando qué se favorece la formación de C, pues el primer término va positivo. Como la reacción es reversible, entonces ese término de reversibilidad le resta o va contrario a la formación de C. Entonces, K2 por concentración de C. Wilmer, creo que usted me lo dijo al contrario. Sí, profe, lo dije con Listo. signos Y yo contrarios. le dije que sí, entonces me disculpo. No Sí. estaba bien. Pero ya se entendió la idea. Es lo mismo, ¿sí ven? El término coincidencialmente fue lo mismo. Bien. Sí, ese mini repaso de funciones de cinética, pues creo que está bastante claro. Todo depende de si yo quiero expresar desaparición como un signo negativo o formación. Obviamente tú puedes expresar la formación de A y lo único que tendrías que hacer es cambiar los signos. ¿Listo? No hay pierde ahí, ¿sí o no, muchachos? ¿Dudas al respecto? Parece que todo el mundo está muy entendido con sin velocidades. Entonces vamos a hacer entonces el ejemplo de esta especie. No hay dudas en el mecanismo, ¿cierto? Bromo, rompimiento homolítico, un bromo reacciona con un ozono, forma óxido de bromo intermediario y el primer oxígeno. Ese intermediario de óxido de bromo reacciona con el segundo ozono y me forman las dos moléculas de oxígeno. 2, 2, aquí salen los tres oxígenos y se consumieron dos ozonos. Entonces nosotros podemos decir que la transformación de descomposición de ozono a oxígeno es catalizada por el bromo. Y eso no significa que a partir de esa reacción, que me forma un subproducto, otro intermediario reactivo, ese intermediario reactivo que se forma por cada descomposición, pues genera una reacción indeseada que es la formación del óxido de bromo, que no tiene nada que ver con la descomposición de oxígeno. Creo que está bastante claro, este ejemplo tiene, es una reacción homogénea en fase gaseosa, es catalizada y fuera de eso tiene una reacción indeseada, que es la reacción número 4. Creo que nadie tiene ninguna duda. Entonces vamos a plantear leyes de velocidad. La primera ley de velocidad, o las dos primeras que voy a preguntar, son estas dos. Aquí les dejo la reacción aparte, la traje, entonces quiero que me planteen la velocidad de formación, ojo, la velocidad de formación del intermediario bromo, ¿sí? Aquí está el puntico, y la segunda es la velocidad de formación del intermediario óxido de bromo. ¿Está clara la pregunta? Señor. Yo creo que cuando uno hace rompimiento homolítico, esas dos especies tienen un nombre diferente, pero no me acuerdo cómo es. ¿Alguien se acuerda? Con el puntico tiene un nombre. Bromo monomolecular. No como tal del bromo, sino una especie, por ejemplo, que tiene un puntico, eso tiene un nombre. Yo le estoy nombrando intermediario reactivo, pero tiene un nombre.
Ah, radicales se llaman. Se llaman radicales, muchachos. Cuando hay un rompimiento, por ejemplo, esa especie con un puntico se llama un radical. Yo le dije a un intermediario, listo. El profesor de química orgánica estaría aquí diciéndome, eso se llama un radical. Listo, entonces necesito que me planteen la velocidad de formación del radical, no sé cómo se llama eso, bromo, lo voy a poner, y el radical óxido de bromo. Y después hacemos la rifa a ver quién se lo gana. Voy a preguntar uno por cada uno, 5 minuticos, a las 2:50. No, es que es mucho tiempo para hacer eso, pero bueno, démosle hasta 2:50, 2:55. Profe, disculpe, ¿era que podría volver a presentar? ¿Lo estoy presentando? No, pero es que no me sale para tomarle un pantallazo. Me sale la pantalla negra. No, a los demás. No, a mí sí me sale. Creo que sí, porque es problema de mi internet. Es problema. Ah, espera que yo lo vuelva a hacer. No, pues es que si lo vuelvo a presentar salen las respuestas. Le puedo mandar una foto al grupo. Es que si me salgo lo muestro las respuestas, Robert. Profe, y una pregunta. En la segunda, la de K2SBR llevaba puntico, ¿verdad? La de K2, sí señora. Igual ¿Y que el el de K3, K3 ¿cierto? también? Sí. Y Robert. K4. Y K4, sí. Robert, ahí lo mandé. Ya ahorita que termine la actividad lo pongo, ¿listo? Porque es que si me salgo, se salen las respuestas. Probo puntico. Es que poner ese puntico en esas ecuaciones es un gallo, le cuento. Listo, muchachos, ahí quedan los punticos. A las 55 llamamos un afortunado ganador. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir para qué son los punticos? Es que no alcanza a escuchar bien. ¿Cómo así que para qué son los punticos? No te entiendo la pregunta. Su merced es que se me cayó el internet y cuando regresé su merced estaba diciendo que los punticos algo, Que se me habían olvidado que lo de los punticos que son. el electrón el electrón del radical se me había olvidado poner, pues no lo puse por la edición de la diapositiva, pero ahí está, ahí te lo puse en rojo. Ah, listo, profe, sí, qué pena, es que no había entendido esa parte, por eso le pregunté. Ok, tranquilo, no hay problema. Vale, gracias, profe. Ok. Listo, 2 minuticos quedan.
Un minuto. Listo. Natalie, ¿estás ahí? Sí. Regáleme un número del 1 al 11 y dígame, dime un número del 1 al 11. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lady. Se lo ganó. ¿Estás ahí? Sí, señor. Tenemos respuesta de velocidad de formación del radical bromo. Entonces, Envíamelo por el mensaje. listo, sí, señor. Natalie, dígame otro número, por favor. 4. Angelo. ¿Está ahí? Sí, señor, dígame. Velocidad de formación del radical óxido de bromo. Al grupo Óxido de WhatsApp. bromo. Listo. Yo se lo mando, profe. Sí, listo. Pero ya, Lady no me ha enviado la solución. ¿Le llegó, profe? Sí, señor. Listo. Compártalo ahí al grupo, por favor. Listo, profe. Y el de Lady me quedé esperándolo. Regáleme un segundo, profesor, lo envío. Ok. Con ustedes es que siempre martillan acá, ¿cierto? Donde yo vivo. Ustedes cambiaron el taladro por un martillo. Bueno, Lady no lo envió. Entonces, Amanda, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué opinas de la solución de Angelo? ¿Está bien hecha? Yo no lo tengo así. No Yo lo, lo tengo al... No sé. no El mío lo, está mal. ok, no lo tienes así. Entonces vamos a ver qué pasó. Vamos a hacer el de Angelo. Entonces tenemos el óxido de bromo, el radical óxido de bromo. Entonces, para sacar la velocidad de reacción de desaparición de formación de una especie, tenemos que identificar esa especie en donde aparece y en qué parte de las reacciones aparece como reactivo o como producto. Entonces, la única manera del óxido de bromo que aparece es como reactante y como producto de la segunda. ¿Sí se dan cuenta? Sí, en K2 y K3. En K2 y K3, que eso fue lo que hizo usted. Entonces, bueno, el orden no importa. En este caso, Angelo dijo, Sí, no sé por qué comencé de atrás hacia no adelante. importa, no importa porque igual si lo invierte no pasa nada. Vamos a empezar por la 2.
Entonces, noten primero que las reacciones son directas, no son en equilibrio. Entonces, en la primera, como yo estoy preguntándole formación del óxido de bromo, entonces en la segunda reacción, esa formación se ve favorecida a razón de K2, perdón la letra, se ve favorecida a razón de K2, y este mouse falla, y consumo de bromo, radical bromo y ozono, ¿cierto? Y la formación del radical óxido de bromo se ve mermada en la tercera reacción por la K3, radical óxido de bromo y ozono. ¿Es correcto mi análisis? Sí, correcto. Creo que está bien, ¿cierto? Entonces, la mecánica es muy sencilla, muchachos, porque es identificar dónde se produce y dónde se agota. Y de esa manera, te demoraste 5 minutos más, obviamente no te va a recibir. Se forma a partir de K3 se forma a partir de K2 y desaparece a partir de K3. O sea, la respuesta de Ángelo está correcta. ¿Listo? Vamos a revisar la segunda. Entonces, la primera está involucrada en más términos, ¿no? El bromo el radical bromo aparece en la primera, se consume en la segunda, se forma en la tercera y se consume en la cuarta. O sea, ¿cuántos términos deben ir? 4. Perfectamente. Sí, creo que las 4 constantes. Listo, 4. Entonces, es cuestión de plantearlo. No sé si me queda el espacio acá, voy a hacerlo acá. Entonces, el primer término sería el siguiente. Bromo se ve favorecido a razón de K1, ¿cierto? Por la desaparición de bromo molecular. Es así, ¿cierto? Pero, ¿cuántas moléculas del radical bromo se me están formando? En esa reacción. 2, ¿no? 2. ¿Y eso qué significa? Que K1 por la desaparición de bromo molecular me está formando 2 moléculas. Como la ley de Debí multiplicar debe por 2. multiplicar por 2. ¿Listo? 2 veces esa velocidad. Esa es la tasa de formación de bromo del radical. En la segunda reacción se está consumiendo, entonces se consume a razón de K2 bromo y ozono, ¿cierto? En la tercera se forma a razón de K3 bromo y oxígeno al cuadrado. ¿Cierto? ¿Estoy bien? O lo pones oxígeno 2 veces. Y en la última se desaparece a razón de K4 bromo y por aquí ozono. ¿Verifican, muchachos? ¿Me dicen si estoy bien? Profe, porque ese ¿por qué en oxígeno el cuadrado no sería pero más por la de ozono? Sí, Sí. exacto. En la
K3. Sí, K3 por la concentración de óxido de bromo y por la concentración de ozono, porque el bromo está en los productos. El bromo está en los productos. Se pone la Correcto, concentración es de los correcto. reactivos. Gracias. Es correcto. Si fuera una reacción en equilibrio, sí. Muchas gracias por ver el error. K3, óxido de bromo y ozono, ¿sí o no? Ahora sí. Sí, señor. Listo. ¿Algún otro error que haya cometido o está bien? Vamos a ver, Lady. Me comí el 2. El 2, Lady se comió las... ¿Qué? Profe, y ahí también yo me confundía muchísimo. Era con, ¿cómo se llama esto? Factores estequiométricos. Ajá, los coeficientes estequiométricos. Exactamente, los coeficientes estequiométricos. Ya les muestro cómo es con coeficientes estequiométricos. Entonces, el punto positivo para Angelo. Listo. Obviamente, voy a seguirles preguntando. Bien, listo. Entonces, la aproximación de estado estacionario permite encontrar la respuesta que habíamos hecho: 2K1, bromo 2, menos K2, bromo ozono, más K3, óxido de bromo ozono, menos K4, bromo radical por ozono es igual a 0. Al principio estaba estable. La de el radical óxido de bromo, esa sí estaba sencilla, que fue la que hizo Angelo, que es K2, bromo, ozono, menos K3, óxido de bromo, ozono. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, yo les digo, ¿ustedes creen que determinar la concentración de óxido de bromo, del radical óxido de bromo y bromo, o no sé si se llama bromuro, no sé, creo que se llama bromuro, no sé cómo se llama el otro, la verdad no me acuerdo, digamos óxido de bromo, el radical óxido de bromo, ¿ustedes creen que determinar esas concentraciones es fácil o es difícil? Difícil, ¿Por qué? porque son radicales libres. Que son muy efímeros, o sea, conforme se forman, desaparecen. Entonces, ellos, pues, determinarlos es muy complicado. Entonces, si usted va a plantear la ley de velocidad de la reacción global, que ya la vamos a ver, usted debe evitar expresar una ley de velocidad en función de radicales libres. De hecho, los invito a que con esto que les estoy nombrando, revisen los papers, revisen lo que presentaron la clase pasada y se den cuenta por ustedes mismos que las leyes de velocidad no se expresan en función de los radicales libres porque son términos muy difíciles de obtener. Entonces, lo que uno hace es obtener las velocidades de esos radicales y darse cuenta que ellos se pueden expresar en función de especies que sí se pueden medir. Por ejemplo, miren que la del radical bromo quedó en función del bromo molecular, quedó a su vez en función de el bromo y quedó en función de otras especies. Entonces, lo que yo puedo hacer, muchachos, es tratar de despejar o de eliminar estos términos, como pueden ser, por ejemplo, el bromo y el óxido de bromo, y eso lo puedo hacer a partir de operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo sumo estas ecuaciones, recuerden que por el principio de Le Chatelier, ellas están igualadas a 0 en el equilibrio. Entonces, el cambio de ellas no va a suceder con el tiempo. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, me queda lo siguiente. Recuerden que están igualadas a 0. Perdón. Entonces voy a sumarlas. Si yo las sumo, entonces, ¿qué se me cancela? Miremos. Si yo, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban haciendo, Término de K3. ¿ustedes se acuerdan cuando estaban haciendo balanceo por el ion electrón?
¿Ustedes vieron eso en Química 1 o no? Sí. Que uno hacía los dos balanceos con electrones y al final restaba un término y quedaba más sencillo y te daban los coeficientes estequiométricos para el balanceo real para ver una reacción con electrones. K3 es un término en común con signo negativo inversos. ¿Cuál otro se puede cancelar? El K2, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, me queda que 0 es igual a 2K1 bromo molecular. No sé si era lo que me preguntaba Robert, pero es lo que... Una pregunta, Señor. para que esa velocidad de reacción sea cero, no tiene que ser que esté en equilibrio. No necesariamente, Robert, porque lo que está expresando este término es el cambio de concentración con respecto al tiempo. O sea, lo que expresa este diferencial, Robert, es el cambio de una especie X con el tiempo. Si usted tiene una reacción en equilibrio, pues claramente llegan a un punto donde no cambia. Pero si usted también tiene una reacción directa, llega a un punto donde se alcanza la conversión máxima y la concentración de los reactantes y de los productos no va a cambiar. O sea, las reacciones no son infinitas. Llegan a un punto de conversión máxima y ahí en ese punto las concentraciones no cambian. ¿Listo, Robert? Sí, señor. Entonces, esos factores pues pueden ser porque se acaba el reactivo límite. Entonces, ya el cambio de concentración de alguna de esas especies no va a cambiar con el tiempo. ¿Listo? Entonces se expresa el estado estacionario de una reacción química. No necesariamente es porque sea en equilibrio. Yo lo dije que era al principio el equilibrio, pero sí, en el equilibrio pasa lo mismo. Llegan a un punto y en una reacción directa llegan a un punto donde ya esa reacción no avanza. ¿Listo? Si no se crearía materia infinitamente. Entonces, por eso está igualada a cero. Por eso no importa que se haya igualado a cero una reacción directa. ¿Listo? Entonces, bueno. Bien. Entonces me queda este término y lo que yo puedo hacer, muchachos, es expresar la concentración de bromo, del radical bromo, en función de las otras especies. Entonces me quedaría pasando a restar e invirtiendo los signos, pues me queda que el bromo, el radical bromo, queda en función de esto pasa a restar y esto pasa a dividir y queda menos sobre menos, o sea, queda más, ¿no? Entonces queda 2K1, un bromo molecular, dividido K4. ¿Me comí algo? Ah, el ozono. ¿Me comí algo? ¿Me comí algo? Sí, me comí aquí. ¿Por qué no me dijeron que me había comido el ozono acá? Listo, me había comido el ozono, pero ya lo pasé al otro lado. ¿Listo? ¿Me quedó bien ese despeje? Sí. Entonces, ¿para qué? O sea, lo que yo estoy haciendo acá, ingenieros, es expresar la concentración de un radical en función de especies que yo pueda medir. Por ejemplo, yo puedo medir la concentración de ozono, yo puedo medir la concentración de bromo en un experimento, ¿cierto? Puedo estequiométricamente determinar cuál es la concentración de bromo con respecto a la de ozono. Y eso me evita que yo con esa relación pueda leer cuál es la concentración del radical que necesito o simplemente expresar ese radical en otra ley de velocidad y no tenerme que ver con los radicales. ¿Listo? ¿Está claro mi punto de vista? Pues lo que quiero llegar. Bueno, Sí. entonces, ese manejo es el que yo quiero que le demos a las reacciones homogéneas. Ese es prácticamente la cúspide de lo que voy a preguntar en el segundo examen, aparte de teoría. Expresar o tratar leyes de velocidad. Entonces desempolve el libro de Fogler, ¿qué otro libro utilizaban ustedes en cinética? Levenspiel, creo que es otro, no sé si es el El último. NFTL. Ese es también, ajá, ahí tienen dos libros, bueno, de hecho, ese señor, el Fogler, se murió hace poco, se murió este año, no sé si sabían eso, el que escribió ese libro, Scott Fogler, se murió este año. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar leyes de velocidad para
reacciones homogéneas y determinar leyes de velocidad. Ese análisis es muy importante y era lo que más o menos les pedía. Me acuerdo mucho porque Erika fue la que trajo algo así y Wilmer también, no estoy seguro. Y eso es lo que quiero, analizar esas reacciones desde el punto de vista cinético. Tienen mucho sentido y básicamente es el peso de todo. O sea, ya no podemos decir, bueno, una reacción es catalizada, que sí, pero bueno, exprésame la ley de velocidad. Entonces, lo que yo puedo hacer con un radical bromo es tratar de sustituirlo y expresarlo para ir reduciendo o para ir simplificando leyes de velocidad más complejas. Por ejemplo, voy a traer de nuevo la ley de desaparición del radical óxido de bromo que está en función del radical bromo. Entonces, sustituyo el bromo en la ley, como se pueden dar cuenta, y haciéndole tratamientos más, tratamientos menos, pues yo ya aquí eliminé una variable. Miren que si yo sustituyo ese término del bromo, elimino la variable del bromo. La otra que yo, ¿para qué yo estoy haciendo eso? Yo ya eliminé el primer radical, pero aquí queda otro radical que me queda el puntico, se los debo, poner ese puntico ahí es como medio cansón. Me queda este otro término radical óxido de bromo. Entonces ese radical óxido de bromo puede ser expresado también para que tanto los dos radicales me queden en función de los otros objetos, de las otras concentraciones. Entonces se sustituye el radical bromo y se despeja el radical óxido de bromo y me queda lo siguiente. Entonces, si usted sustituye, no vamos a echar álgebra aquí, pero básicamente si usted sustituye esto acá, se le cancela el ozono y, y queda 2K1 bromo 2 por K2 sobre K4. Y aquí arriba, pues este término te queda igual. Y si tú despejas el óxido de bromo, entonces este K3 pasa a dividir. Entonces queda K3 por K4 y el ozono pasa también a dividir. ¿Sí? Sencillo ese despeje, ¿no? Supongo que no tienen problema. Y queda 2K1, K2, bromo molecular sobre K3, K4, óxido de bromo 3. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí con esta historia que les estoy contando sobre cinética es que se logró con estas dos sustituciones expresar la concentración de los dos radicales en función de especies que yo puedo determinar. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me determinen la ley de velocidad de la reacción global. Y vamos a darle un punto, esta vez lo voy a hacer diferente, voy a darle un punto a la primera persona que lo haga, no lo voy a hacer llamándolo para no paniquearlos, voy a darle un 5 a la persona que me exprese la ley de velocidad de formación del oxígeno, ¿sí? Tengo que decirles cuál especie. Por favor, el primero que me exprese la formación de oxígeno. 5 minuticos para eso, de la reacción global. Pues catalizada, ¿no? No me vaya a decir, ah, listo, depende del ozono. Pues, o sea, estoy tomando en cuenta toda la catálisis que estudié, o sea, con todos los términos.
Solamente esa, Pues, esa velocidad. Natalie era como mensaje, pero bueno. Ah, Sí, porque bueno, pues van a ver tu respuesta, pero pues ya la mandaste. Yo iba a enviar la misma, ya la tengo. Bueno. Es que ya mejor no envío nada. Pues sí, Sí, ya para que. ya para qué. pues como era el primero. Sí, no, y la ya sí, Para eso habla, ¿no? sí está, sí sabes. Y está bien hecho, ya se lo ganó ella. Era como mensaje personal, pero bueno, si no, no les dije. Alguien también me mandó otra respuesta, pero pues ya le había ganado Natalie. Ambos positivos, creo que fue Germán el que me mandó, sí. Sí, ambos son positivos. Ujú, sí, Sí. sí está bien Germán, pero le ganó Natalie por Pero nada. F. Sí, le ganó por segundos, pues llegaron casi al mismo Igual, tiempo. ¿para qué tantos puntos, Helman? Son como 30 notas que tenemos este corte. Sí, ¿para qué quieren más puntos? Uno puede dejar 5 sobre 5 5 más 5 dividido en 5 5 hermano. Bueno, uno es uno. Pero, pero sigan pensando así, vea, que les bajo ese 5 para que empiecen a extrañar los puntos. Bueno, listo. Natalie, explícanos cómo la hiciste, pero hablando, ¿no? No vayas a escribir. No podía ser tan fácil. ¿Y Pues, qué identificaste? pues donde estaba el oxígeno para la reacción del K2, pues se está formando. Entonces sería K2 por la concentración del bromo, por la concentración del ozono. Luego está otra vez formándose la reacción de K3, pero está 2 veces. Entonces sería 2 veces K3 por la concentración del bromuro, más la concentración del ozono. Ok. ¿Están de acuerdo con lo que hizo Natalie? Sí, tenía lo mismo. Fíjate. Sí, no, estaba sencilla. Bueno, Yo pero diría que no como para que vuelva a participar, profe. pues vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Normalmente, o sea, esta es la velocidad de formación de qué? Miren cómo está expresada, de una molécula de oxígeno. Pero ¿cuántas moléculas de oxígeno hay? 3. Entonces lo correcto, lo que uno hace, aunque eso no cambia en nada la respuesta, es encontrar que usualmente se le pone un tercio acá. Porque esta velocidad de formación, si usted quiere expresar la velocidad de formación de una molécula de oxígeno, es la tercera parte de esta velocidad. O sea, tú pones un tercio y pones un tercio de todo. Porque hay 3 moléculas de oxígeno, pero si tú pasas el 3 a multiplicar, pues da lo mismo, ¿sí? O sea, queda 3 sobre 3. No pasa nada, o sea, es como para decirles eso porque si no se los digo, pues no, es que el profe de catálisis me dijo que la velocidad es la misma para una molécula que para 1000 que se formen como producto. Entonces yo le digo, es lo mismo porque se multiplica y se divide por el número de moléculas, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa es la velocidad de formación, ¿cierto? Y como nosotros nos damos cuenta, muchachos, la velocidad de formación del oxígeno queda en función del bromo, del radical bromo, del radical óxido de bromo, o bromo, no sé cómo se llama ese, ¿verdad? Digamos óxido de bromo. Y si tú vas a expresar, o sea, recuerden el experimento original, síntesis de oxígeno a partir de ozono en presencia catalizada por bromo. Usted va y plantea sus experimentos. Realmente las constantes de reacción, yo ya les expliqué cómo se miden. Las velocidades, las constantes de reacción se miden obteniendo un término de conversión y mediante el ajuste de la ley de Arrhenius, usted puede ajustar las conversiones a constantes de reacción. Puede obtener un modelo cinético y puede obtener constantes de reacción. Así se miden constantes de reacción en la vida real. Porque uno, ¿cómo mide una velocidad de una reacción? Entonces, de esa manera. Eso ya lo vimos en el primer corte del principio de este semestre. Aquí el problema con el modelo de Natalie es que el modelo de Natalie está expresado en función de concentraciones de radicales. Entonces, por eso se plantearon las sustituciones pasadas,
para que con esos radicales se pueda reemplazar, por ejemplo, aquí el primero se reemplaza y el segundo, y sustituciones más, sustituciones menos, esa ley de velocidad queda como 2K1, K2 por concentración de bromo sobre K4. Quiere decir que si tú quieres determinar la velocidad de formación o de síntesis de oxígeno en un determinado experimento, solamente debes determinar tres constantes de reacción y saber cuál es la concentración de bromo. ¿Listo? Para eso sirve todo esto que les estoy dando en esta hora y media. ¿Entendido? Entonces, de esa manera usted puede monitorear reacciones químicas, evita la formación de radicales libres, evita la lectura de radicales libres y minimiza el número de variables para usted monitorear una reacción. Aplíquese para reacciones homogéneas de cualquier tipo. De hecho, la que yo les mostré en el principio del semestre era una reacción homogénea. Si tú planteas la ley de velocidad, queda en función de, no, nunca quedó en función de intermediarios reactivos, ni quedó en función de radicales libres. Si usted se acuerda de esa reacción, simplemente quedaba en términos de algunos reactivos y un par de productos. Y entonces usted determinaba esas concentraciones a partir de las conversiones. Todo lo hacía a partir de la conversión y con eso se determinó constantes. Vaya después de lo que le dije y devuélvase a lo que le expresé en la primera clase y verá que ya usted tiene un nivel de entendimiento mucho más grande. Y usted dice, ah, bueno, se obtiene esto, está una reacción homogénea. Y eso es lo que les voy a poner a hacer en el examen. Que ustedes analicen una reacción química, una reacción homogénea, de esta manera y determinen algunas instrucciones que yo les voy a determinar. Esto, como dijo Robert, para que sigan sumando otros 5, ¿sí o no? Entonces, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿O todo en orden? Por ahora bien, ¿no? Listo. Listo. ¿Ninguna pregunta? Entonces, no sé si me alcanzó a hacer el otro ejemplo, porque dije que les iba a dar media hora. Entonces, voy a avanzar otro poquitico y vamos a hacer más ejemplos. O sea, tengo un montón de ejemplos de reacciones de Brewster-Lowry, reacciones en otras fases, reacciones elementales, reacciones no elementales, para que nosotros analicemos esta parte de la cinética de la catálisis. Entonces, me parece importante y lo debemos repasar. Entonces, usted puede, para determinar o confirmar si la reacción es más rápida, pues usted puede determinar la energía de activación. ¿Cómo se determina la energía de activación? Con la ley de Arrhenius. ¿Se acuerdan de la ley de Arrhenius? Sí, obvio, ¿cierto? ¿Cómo dice la ley de Arrhenius? ¿No se acuerdan? Es La una constante A por... Bueno, por la es- exponencial de Así, ¿cierto? la energía de activación sobre T por... ¿Por R? ¿Me falta? RT, profe. Sí. Listo. Entonces, usted puede determinar a partir de las constantes de reacción, puede determinar la energía de activación. Entonces, usted tiene, por ejemplo, miren lo que esto es en la análisis. Usted tiene, por ejemplo, dos reacciones competitivas. Tiene la reacción de síntesis, realmente el ozono era 2 produce 3, ¿no? Entonces, usted tiene en la vida real que el ozono por sí mismo se descompone en oxígeno. Esto sucede sin necesidad de ser catalizada. Sucede a una tasa baja, o sea, sucede a una constante K1 y K inversa, ¿sí? Analicemos simplemente la reacción directa, la de síntesis de oxígeno. Si esa reacción no está en presencia de bromo, esa reacción se da quizás a una velocidad muy pequeña, por ahí, qué sé yo, 10 a la menos 6 reacciones por segundo, algo muy pequeño. Entonces usted puede determinar la energía de activación y le va a dar que la energía de activación pues tendrá algún valor, ¿cierto? Normalmente si la constante es baja, la energía de activación es alta. Por otro lado tenemos la reacción que está en función de la catálisis que me quedó, no me acuerdo cómo quedó el modelo, K1, K2 sobre K2, K3, K3, K4, bueno, no sé, esa catalizada.
De ahí sacamos una constante 1, que esa es catalítica, y esa constante probablemente me da muy grande, qué sé yo, 1 por 10 a la 7. Y eso me va a dar un valor de energía de activación por ley de Arrhenius muy pequeño. Entonces, de esa manera usted puede comprobar si una reacción es catalítica o no. Si usted grafica la velocidad de reacción, le va a dar un término creciente y la otra le va a dar un término constante muy bajo. Cada vez que usted aumente la concentración de bromo, la velocidad va a aumentar. Si usted para una reacción pues, no catalizada, pues por más de que usted aumente la concentración de bromo o cualquier concentración de bromo, la velocidad no va a aumentar. Claramente, al usted aumentar la concentración de bromo y obteniendo la velocidad, pues ella va a aumentar. Quiere decir que el bromo cataliza la reacción. Y en una reacción que no es catalizada, pues por más de que le metas bromo, no va a aumentar la velocidad de reacción. Ese es un análisis que ustedes tienen que hacer dentro de los muchísimos análisis que ustedes harían a una velocidad de reacción, a una reacción. O sea, una reacción se puede estudiar por todos los lados del mundo. Entonces usted como ingeniero químico, usted tiene un montón de áreas, polímeros, materiales, transferencia de calor, transferencia de masa, separación, reacción. Aquí estamos en la parte de reacción. El estudio de las reacciones químicas sirve para un montón de cosas. Predecir productos, controlar una reacción, impedir pasos no deseados de reacciones, formular un reactor, definir un esquema de reacción, sintetizar un catalizador. O sea, esto no tiene fin. Entonces, pues aquí les dejo como un par de tips o de ítems con catálisis, ¿no? O sea, si usted ya con esto se le mete un proyecto de catálisis y busca y arma un paper más elaborado, y ya no decir, y lo digo con mucho respeto claramente, no, es que una reacción catalítica es homogénea, no. Ya usted va y discute el término de velocidad, propone un término de velocidad, diseña un reactor catalítico, me habla de recuperación del catalizador, me habla de envenenamiento del catalizador, me habla de eso ya es otro nivel, ¿cierto? Entonces, otra pregunta que les tengo, ¿qué es una reacción elemental? Eso se lo dicen a uno un montón en cinética, pero la pregunta es, ¿qué es una reacción elemental? Es la misma espontánea. No. Una reacción espontánea es una reacción que se da No es una Eso lo ocurre en reacción que un se solo lleva paso, en un solo paso. Sí. en un solo paso. Bueno, aquí voy a hacer más de una pregunta. Una reacción elemental y qué es el orden de una reacción. Y de paso que me digan qué es una reacción de orden cero. ¿Eso lo vieron en cinética, sí o no? Entonces, ¿una reacción elemental es qué? Que les escuché la definición. Que se lleva a cabo en un solo paso. en un solo paso. En un solo paso. Y una reacción no elemental que se da en más de un paso. Entonces, las reacciones elementales, la cinética de las reacciones elementales normalmente se plantea en función de un solo paso. O sea, si A más B produce C. Entonces, la cinética de esta reacción es menos K1, concentración de A, concentración de B, y ya. Esto es una cinética elemental, la velocidad de esta reacción. Cuando no es elemental, entonces A más B produce C, me pica el ojo, y la velocidad de la reacción pues puede ser cualquier cosa, 2K1 sobre concentración de A a la 3 por 1 más concentración de B. Entonces usted dice, uy, pero es que esa ley no se ve claro porque está considerando reacciones de más de un paso, reacciones intermedias. Lo que hicimos ahorita, si ven que la velocidad no quedó en función del ozono, o sea, quedó un modelo totalmente diferente. Entonces esto es una reacción no elemental, se dan más de un paso, lo cual es cierto. Hay hay 3 pasos, la reacción 4 pues es una reacción no deseada. 3 pasos y el modelo cinético pues es diferente a lo que uno podría predecir.
Mientras que en una reacción elemental, el modelo cinético, la ley de velocidad, queda obviamente en función del único paso que hay, que es la reacción directa. ¿Entendido? La diferencia entre una reacción directa y una reacción, perdón, elemental y no elemental. Ahora bien, el orden de una reacción es ¿qué? Es como el número de partículas que participan para la formación de los productos. En ese caso dependería pues de la cantidad de adición de compuestos a la entrada de la reacción. Más que hasta ahí bien, le agregaría, depende del coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, aquí la reacción molecularmente es una molécula de A más una molécula de B, produce una molécula de C. O sea, ¿cuál es el orden de la reacción? 1. Una molécula por especie participa. O sea que menos K1, concentración de A, concentración de B. Eso es de orden 2. ¿Es de orden 2? No, sí, porque suma los exponentes, ¿no es? ¿Es una pregunta o es una afirmación? ¿Qué dice el resto de la gente? Creo que sí, cuando es elemental, No, no tiene que ver con que sea elemental, ya eso lo estamos mirando. Es dependiendo ajá, de cada reacción. Pero Entonces, sí, o sea, ahí sería que A es de orden 1 y B es de orden 1, pero toda la reacción vendría siendo de orden 2. correcto. La concentración de A está elevado, o sea, la ley de velocidad es de orden 1 respecto a A, se dice porque A está elevado a la 1, y de orden 1 con respecto a B, pero el orden de la reacción es un orden 2, porque hay concentración de A, concentración de B. Ahora bien, si yo por ejemplo tengo 3A produce B, uno dice que la reacción es de orden 3. ¿Sí? Eso está claro. El 3 se eleva como exponente. Entonces, la pregunta que les hago es, esta es una reacción de orden 3, no sé si quedó claro, que es una reacción de orden 0. Cuando la velocidad es constante A sin través importar del la tiempo. concentración. Ujú. No a través del tiempo, Helmut, a través de la concentración. O sea, la velocidad es indiferente, la velocidad es indiferente, la concentración más es dependiente del tiempo. O Pues sea, tenía entendido que es igual en todo el tiempo, a través del tiempo en que se ocurre la reacción, sin importar la cantidad de concentración que hay. vamos a analizarla. La Sí, velocidad de porque A solo depende de la constante. depende de una constante que está en función del tiempo. O sea, de A de T es función de K por T. Esta es una ley de orden cero y se dice que es independiente de la concentración. El cambio de la concentración no tiene en cuenta la velocidad, no es función de la concentración, pero sí es función del tiempo, porque la velocidad tiene la reacción tiene una velocidad que va a cambiar en función del tiempo. O sea, una reacción no es 0 a 1 y ya, se dio. O sea, en este espacio de tiempo hay un cambio de velocidad. O sea, la velocidad puede ser función del tiempo y esta es una función lineal. Eso es lo que tengo entendido yo, que es independiente de la concentración, pero dependiente del tiempo. Depende de una relación K por T. De hecho, así recuerdo yo el modelo de velocidad, K por T, no solamente K, a menos que alguien me diga lo contrario. Se puede debatir, porque eso es lo que yo recuerdo, que la ley de velocidad, una reacción de orden cero, sí depende del tiempo. Pues, profe, como le digo, o sea, no sé, estoy dudando porque yo tenía entendido que es igual a través de todo el tiempo y Miremos, que no depende de la concentración, pero no sé, o sea, vamos ya a, comencé a dudar, así que no sé. porque yo recuerdo que el término era K por T, de eso sí me acuerdo. Nunca vi que la concentración fuera, a ver, nunca vi que la concentración simplemente fuera proporcional a K. Porque de hecho cuando tú integras el tiempo, o sea, es que esto sucede, Helman, de que tú tienes, por ejemplo, diferencial de A con dt.
y esto es proporcional a la que usted dice K, pero K es independiente de la concentración. Si tú pasas el diferencial y lo integras, te queda este término menos K por T. Y quedaría acá por T. Entonces, obviamente que si queda el tiempo es porque el tiempo tiene un límite inferior y un límite superior. No sé, es lo que a mí me dice la lógica. Y Pues, profe, no sé. Yo no, le no, creo no, lo porque estoy no sé. debatiendo, es que tampoco, o sea, me hizo dudar también, no lo decía por mal. Yo tenía entendido que era constante a través del tiempo hasta que finaliza la reacción. Eso es lo que tenía entendido yo. O sea, que en el tiempo, eso tiene un nombre. Cuando comienza la reacción hasta que finaliza, es Ajá. constante en cada parte, hasta que finaliza, obviamente. Ah, Pero no sé. vamos a ver, esto es pues, no lo sé. No, yo Eh, lo tenía entendido así como está ahí con la integral, que al final cuando uno quita el diferencial, queda multiplicado por el tiempo. es que queda el tiempo ahí y ese tiempo tiene de 0 a t. Obviamente, no sé, no sé, ya me hicieron dudar ustedes a mí. A ver, aquí voy a buscar primer orden. Vamos a ver. Ley de orden cero. Mm, porque ese término diferencial del tiempo tiene que ser integrado. Acá dice que una reacción de orden cero. Aquí tengo. No, pero sí cambia la concentración en función del tiempo. Vamos a ver. Dice que es una reacción de orden cero. Dice, una reacción de orden cero es una reacción química donde la tasa no varía con el incremento o reducción de la concentración de los reactantes. Por lo tanto, la velocidad de estas reacciones siempre es igual a la constante de reacción o la constante específica de reacciones. Sí, pero dice que no depende del tiempo. Pues dice como que menos dA de t es igual, a ver, vamos a verlo. Dice menos dA de t es igual K por A a la 0. Como A a la 0 es 1, entonces quiere decir que esto es igual a K. Entonces, si yo hago el diferencial, por ejemplo, si yo integro, voy a hacer separación de variables, entonces me queda dc de A, esto me queda K por dt, dt lo integro desde un tiempo 0 hasta un tiempo cualquiera, y la concentración de A la integro desde la concentración inicial hasta la concentración final. Entonces esto básicamente me queda que la concentración de A es igual a la concentración inicial menos K por T. Si yo grafico esto, me da que la concentración de los reactantes cambia de manera lineal con el tiempo. Eso es lo que significa una ley de velocidad de orden cero. Entonces, me forma una línea recta y dice otra vez, lo leo. Dice, es una reacción química donde la tasa no cambia con el incremento de... Dice que la constante de reacción no cambia con el tiempo. Es que la constante de reacción para todos los órdenes es la misma a través de toda la reacción, ¿no? Sí, entonces estoy leyéndolo mal. Ujú. Dice 0 reacción. Según lo que yo tengo, la concentración de A cambia de manera lineal
con la constante de reacción, o sea, la concentración de A es proporcional a la constante de la reacción. Pero sí, según veo esa ecuación, sí depende del tiempo, porque en la concentración de A, o sea, lo que yo tengo acá es que la concentración de A sí va a cambiar con el tiempo. Para valor de T diferentes, la concentración de A es diferente. ¿No es así? Pues viendo la ecuación está bien. O sea, esta que yo tengo acá encerrada en azul, Sí, porque eso es lo que uno grafica para ajá. poder encontrar las concentraciones. O sea, lo que yo tengo aquí es verídico, esto está verificado. Esa es una ley de orden cero. Y por lógica, en cualquier tiempo, la concentración de A es lo mismo. Pues perdón, no es lo mismo. A cualquier diferencia, en un tiempo diferente, la concentración de A es diferente. Y pues eso tiene sentido porque una reacción se da, si yo por ejemplo grafico la la concentración de A, la concentración de A cambia con el tiempo. A medida que el tiempo pasa, A se consume. Eso es lo que yo veo acá. Pero necesito que me argumenten, que me digan, no, profe. Pero lo que leyó no decía que es constante a través del tiempo. Lo voy a volver a O leer. sea, no había dicho que no cambia ni no cambia alrededor del tiempo, pues es constante, ¿no? Pero lo que no cambia es la constante, K. K es la que permanece constante. Que podría ser también eso, ¿no? Es que la pendiente de esta línea es K. Y no Por eso, y en cualquier punto que usted encuentre K con la pendiente va a ser la misma. A eso es lo que hace referencia, A ver, yo lo estoy leyendo. Dice, por lo al ser tanto, lineal. la velocidad. Ya les digo, un momento. La reacción de orden cero es una reacción química en la que la velocidad no varía con el aumento o disminución de la concentración de los reactivos. Por lo tanto, la velocidad de estas reacciones es siempre igual a la constante velocidad de las reacciones específicas. Eso es la definición. La velocidad de reacción de orden cero no quiere decir que la velocidad, o velocidad de reacción es diferente a constante de reacción. La velocidad de la reacción no cambia si aumentas o disminuyes la concentración de los reactantes. La velocidad es independiente de ese término. ¿Listo? Y es proporcional o es igual a la constante de reacción. O sea, la velocidad de reacción es igual o cambia en función de la constante de reacción, más no se ve influenciada por la concentración de los reactantes. Esa es la conclusión, se las voy a copiar. Es un poco enredado, pero así es. Se los voy a copiar ahí en el grupo. Y si me preguntan la fuente de eso, haría el 12. Wikipedia. Sí. No, estaba buscando ahí en una página ahí random, pero se veía como confiable. La reacción de orden cero es una reacción química en que la velocidad no varía con el aumento o disminución de la concentración de reactivos. Clarísimo. Por lo tanto, la velocidad de estas reacciones es siempre igual a la constante de velocidad de las reacciones específicas. O sea, a K1 o a K2 o a K3 por la que estemos hablando. Ya que la velocidad de estas reacciones es proporcional al poder cero o a la potencia cero de la concentración de reactivos. Les voy a mandar la fuente pues. Sí, Germán, acuérdese que eso era lo de orden cero, que era solamente desaparición, que dependía del tiempo. Les voy a compartir el enlace. Igual estos debates son buenos. Y no es que yo siempre tenga la razón, no. Digamos que no. Toca preguntarle a un profesor de cinética. Ahí sí me voy a escudar. No, nunca he dado cinética. Entonces hay conceptos como que, bueno, hay que leerlos.
Em, se les va a dar risa esa fuente que encontré. Eso lo leí ahí, en donde dice, ay no, esa página, En Wikipedia está bien es, explicadito, es una profe. Wikipedia, es una, bueno, listo. Toca buscar un Fogler y eso, en un Foglerzazo sale eso de una vez. Orden cero, no quisimos abrirlo. Bueno, se me fue el tiempo, con ustedes se pasa el tiempo muy rápido, parecen un puente. Nos vemos. Yo creo que no alcanzo a escuchar a la otra gente. Cuando tenga tiempo los escucho, tengan la exposición lista. Y hoy quería hablarles de Profe, esto. Quería... o si ¿Cómo? desea, le podemos, bueno, yo le envío un video, lo de la exposición o cuando. Lo que pasa es que el video... Lo que pasa es que las Amanda, que... yo quiero escucharla No, hablar, es que lo Amanda. que pasa es que no deseo escucharlas hablar. No, Porque... profe, y encontré un artículo, o sea, para mí me parece interesante. No sé. Bueno, compártelo con todos, no te Entonces, quedes así nada Sí, más. pero no. bueno, entonces Escuche, sí, pero entonces... déjame hablar, hermano. Entonces la Y idea... ahí, o Ajá. sea, profe, ahí en ese artículo también para la velocidad de reacción también es con, ¿Con qué? ay, se me olvida la palabra, Sí que se le olvidan las palabras. Es como, para no decirle el cosito, con, correcto. Ven, has aprendido. O regaños la han formado. bueno, Esa vaina. Si esa no, o vaina, sea, suéltelo, está que se le sale ahí de esa vaina. Dígalo, esa vaina ahí, Hoy mire. no va a ser que vas a cambiar, mañana de pronto, pero hoy no. bueno, para mí me pareció interesante el artículo. Listo. Entonces, es que de Y eso es bastante largo. ajá, de eso se trata, Amanda, que yo los quiero escuchar. Miren que, por ejemplo, los escuché, quiero escuchar lo de la reacción química, porque quiero ver cómo plantean esta parte de velocidades, qué hay, qué tipo de reacciones, porque miren que aquí es muy interesante. Bueno, yo tengo una reacción catalítica homogénea. Bueno, ¿qué orden es? ¿Cómo sé que es orden cero? Obviamente, eso no es de lo que trata tu tarea, no lo sé, estoy hablando de forma general, pero así es como ya quiero que empecemos a analizar los papers, ya no como, bueno, es que sí, la cinética es muy importante. No. Entonces, ya están avisadas, lo digo en femenino porque son mujeres las que faltan. Zambrano, Castro, Ramírez, Ariza y no estoy seguro si falta Natalie, Arrieta. Natalie. No, Natalie ya pasó. Sí, Eh, sí, pero la que no habla. la que no habla, pero cuando habla se gana los puntos. Listo. Entonces, No, yo también, hoy no, participé toda no, por la eso, clase, pero la llevo que como no 10 habla, puntos. aparte de no hablar, se gana los puntos. O sea, aparte, no estoy diciendo que los que lo ganaron, pues, muchachos, entonces yo les voy a sacar el tiempo. Lo que pasa es que voy a hablar pues, todo este tiempo que queda de aquí al segundo corte en cinéticas. Ahí tengo más ejemplos, creo que por acá les traía otro, que era el de las reacciones redox, de oxidorreducción. Entonces, esto ustedes ya lo han visto en química, reacciones de oxidorreducción, pero como por ejemplo plantear, pues es lo mismo, es un poco lo mismo, porque ya con la del bromo ya esta la plantean igual, pero aquí vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Miren, bueno, aquí no les voy a revelar la tarea, pero eso es lo que vamos a hacer. Pues tengo muchas cosas de cinética para analizarles y toca sacarle tiempo a las compañeras a ver si las depuramos, pero sí las voy a escuchar, no, las tengo que escuchar. Nos vemos el viernes. ¿Alguna